Alejandro estaba sentado en su escritorio, rodeado de papeles e informes, pero su mirada estaba fija en el reloj vintage que reposaba sobre la superficie pulida. Era un regalo de su padre, un símbolo del legado que llevaba consigo. El reloj, con su caja de oro cepillado y esfera clásica, tenía un brillo que reflejaba no solo la luz de la oficina, sino también los recuerdos de una infancia llena de enseñanzas e historias. Recordaba las tardes en que su padre le contaba sobre los desafíos que enfrentó para construir el imperio familiar, siempre enfatizando la importancia de la perseverancia y la autenticidad. Este reloj no es solo un accesorio, Alejandro, es un recordatorio de dónde venimos y de lo que somos capaces de lograr, decía su padre mientras ajustaba el reloj en su muñeca. Esas palabras resonaban en la mente de Alejandro mientras se preparaba para la reunión crucial que podría determinar el futuro de los negocios familiares. Se levantó, tratando de ahuyentar la ansiedad que lo consumía, y se dirigió al armario. Ante el espejo, se puso el traje que había comprado especialmente para la ocasión. Era una pieza distintiva, de un azul profundo, que parecía más imponente que cualquier ropa que hubiera usado antes. Sin embargo, al mirarse en el reflejo, no podía ver al heredero confiado que deseaba ser. Solo veía a un joven nervioso, inseguro y a la sombra de empresarios mucho más experimentados. «Puedes hacerlo, Alejandro. Recuerda lo que siempre te decía tu padre», murmuró para sí mismo, tratando de alentarse. Sin embargo, la duda pronto se infiltró en sus pensamientos. Las miradas escépticas de los empresarios lo esperaban en la sala de conferencias, y la idea de ser evaluado por ellos lo hacía sentirse pequeño. ¿Y si no creen en mí? ¿Y si fracaso? Las preguntas lo asediaban mientras respiraba hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. Entonces tomó el reloj, colocándoselo en la muñeca. El peso del metal y el suave tic-tac del mecanismo le recordaron la fuerza y el coraje que siempre había visto en su padre. Es solo un paso, una presentación. Solo necesitas ser tú mismo, pensó, decidiendo que, independientemente de lo que sucediera, honraría el legado familiar. Con una última mirada alrededor de la oficina, se dirigió a la puerta, su corazón latiendo con fuerza, pero decidido a seguir adelante. Al abrir la puerta de la sala de conferencias, Alejandro fue recibido por una atmósfera cargada de expectativa. Los empresarios estaban reunidos alrededor de la mesa, con expresiones que variaban entre el desinterés y la curiosidad. Sintió un frío en el estómago, pero recordó el reloj en su muñeca, y eso le dio un poco más de confianza. «Aquí voy», susurró para sí mismo, avanzando hacia el centro de la sala. «Buenos días a todos. Agradezco su presencia», comenzó, su voz ligeramente temblorosa, pero se esforzó por mantenerse firme. Las miradas de los empresarios lo analizaban, y él intentaba ignorar los murmullos que permeaban el ambiente. «Hoy estoy aquí para compartir una propuesta que creo que no solo honrará el legado de nuestra familia, sino que también abrirá nuevas puertas para el futuro del negocio». Mientras hablaba, trataba de concentrarse en cada palabra, en cada idea que quería transmitir. Pero la inseguridad aún lo acompañaba como una sombra. «Por favor, crean en mí», pensó, sintiendo el peso de las expectativas. «¿Puedo hacer esto?». Y así, con el reloj marcando el tiempo a su lado y la determinación creciendo dentro de él, Alejandro se preparaba para dar el primer paso hacia el reconocimiento que tanto anhelaba. Sofía observaba a su hermano Alejandro con una mezcla de preocupación y admiración. Desde que entró a la facultad de diseño, siempre sintió que su creatividad podría ser una aliada poderosa. Pero ese día, al verlo prepararse para una reunión tan importante, se daba cuenta de que él estaba cargando un peso mucho mayor.
La tensión en el aire era palpable y la inseguridad de él era visible. «¿Estás bien, Alejandro?», preguntó, acercándose a él en la sala de estar, donde estaba sentado, absorto en sus pensamientos, con la mirada fija en el reloj vintage que reposaba sobre la mesa. El objeto, una reliquia de la época de su padre, simbolizaba no solo la tradición familiar, sino también la presión que pesaba sobre sus hombros. «Estoy solo nervioso», respondió, desviando la mirada del reloj. «Todo el mundo en la reunión me juzgará. Tienen décadas de experiencia. Yo soy solo un chico tratando de encontrar su lugar». Sofía sintió un apretón en el corazón al escuchar las palabras de su hermano. Sabía cuánto se esforzaba por honrar el legado de su padre y no quería que se sintiera así. «Escucha, Alejandro, sé que puedes hacerlo. Recuerda lo que nuestro padre siempre decía: la verdadera fuerza viene de dentro. Tienes lo que se necesita, solo necesitas creer». Él asintió, pero la duda aún estaba estampada en su rostro. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si fracaso? Si fracasas, aprendes. Y si tienes éxito, harás historia, dijo Sofía decidida. Pero necesitas algo que ayude a contar tu historia, algo visual, algo que la gente pueda sentir. ¿Cómo así? Alejandro la miró, interesado. Puedo crear una presentación visual que complemente tu idea, algo que conecte tu propuesta con las emociones que quieres transmitir, sugirió, ya comenzando a esbozar algunas ideas en su mente. El brillo en sus ojos reflejaba su pasión por el diseño, y eso parecía darle a Alejandro un poco más de esperanza. «Pero eso tomará mucho tiempo. La reunión es mañana», exclamó en un mixto de preocupación y desesperación. «No te preocupes, puedo hacerlo en una noche», garantizó Sofía, decidida. «Solo necesito que me cuentes más sobre tu propuesta y lo que quieres transmitir. Vamos a trabajar juntos». Alejandro dudó, pero pronto una sonrisa tímida se formó en sus labios. «Está bien, entonces, vamos». Durante las horas siguientes se sumergieron en una intensa sesión de lluvia de ideas. Sofía escuchó atentamente mientras Alejandro compartía sus ideas, y a medida que hablaba, su pasión por la propuesta comenzaba a brillar. «¿Recuerda aquella vez que fuimos al parque y me enseñaste a andar en bicicleta?», preguntó Sofía, con una sonrisa nostálgica en los labios. «Eso podría ser una gran metáfora para lo que quieres decir sobre la importancia de la persistencia». «Sí, y podemos usar imágenes de nuestro padre ayudándome como un símbolo del legado», respondió Alejandro, visiblemente más animado. La energía creativa entre ellos comenzó a fluir, y Sofía se dio cuenta de que las inseguridades de Alejandro estaban desapareciendo. «Estás comenzando a brillar, hermano. Esto es genial. La gente sentirá tu historia». «Gracias, Sofía. Realmente aprecio esto». «Siempre has sido la mejor parte de mí», respondió él, sintiéndose agradecido por la presencia solidaria de su hermana. A medida que avanzaba la noche, el proyecto comenzaba a tomar forma. Las páginas se llenaban de ideas, colores e imágenes que contaban no solo la historia de Alejandro, sino también la de su familia. Se reían y recordaban momentos de la infancia, como cuando construyeron un fuerte de mantas y se imaginaron como grandes exploradores. Sofía miró a Alejandro, su mirada llena de determinación. «Independientemente de lo que pase mañana, ya has ganado. Tuviste el valor de levantarte e intentarlo. Estoy orgullosa de ti». «No podría haber hecho esto sin ti», confesó Alejandro, sintiendo una ola de gratitud. «Siempre has creído en mí, incluso cuando yo dudaba de mí mismo». «Y siempre voy a creer», respondió Sofía, segura de que juntos podrían superar cualquier desafío. La conexión entre ellos, fortalecida por aquella noche, era un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la familia siempre estaría a su lado, lista para apoyar y alentar.
Alejandro estaba sentado en su escritorio, rodeado de papeles y anotaciones, mientras el sol de la mañana se filtraba a través de las persianas, creando un patrón de luz suave en la oficina. Miró la pantalla de su computadora, donde las últimas tendencias del mercado parpadeaban ante sus ojos. El nerviosismo que lo acompañaba desde hacía días parecía intensificarse a medida que se acercaba la hora de la reunión. «Necesito hacer esto», pensó, recordando la mirada alentadora de su hermana Sofía. Tomó una respiración profunda, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que lo asolaba. La propuesta que estaba preparando era una fusión de innovación y tradición, un reflejo del legado de su padre. Si logro presentar esto de la manera correcta, puede ser el inicio de algo grandioso, murmuró para sí mismo, mientras digitaba algunas ideas que surgían en su mente. Alejandro decidió ensayar su presentación frente al espejo. Se levantó y ante el reflejo comenzó a hablar en voz alta. «Buenos días a todos, soy Alejandro Martínez y estoy aquí para compartir una idea que representa no solo una oportunidad de crecimiento, sino también el espíritu de lo que nuestra familia siempre ha sido», gesticuló, tratando de imaginar la mirada atenta de los empresarios frente a él. «Creo que podemos integrar las nuevas tecnologías que están cambiando el mercado con las tradiciones que nos formaron. Es hora de reimaginar lo que significa ser parte de este legado». Mientras ensayaba, Alejandro sintió que su confianza vacilaba. Recordó las palabras de su padre, quien siempre enfatizaba la importancia de ser auténtico. «La autenticidad es tu mayor carta de triunfo», decía su padre. Se centró en esa idea. «Soy quien soy gracias a él. No puedo dejar que el miedo me impida ser verdadero». Con una determinación renovada, Alejandro ajustó el traje que nunca había usado antes. La tela era un poco rígida, pero trató de ignorar la sensación incómoda. «La primera impresión es la que cuenta», susurró, recordando lo que había aprendido en cursos de oratoria. «Sé confiado, Alejandro. Tienes algo valioso que compartir». El día de la reunión, mientras se dirigía al lugar, su corazón latía acelerado. Había leído sobre las innovaciones que estaban moldeando el futuro de los negocios, pero la idea de presentarlas ante un grupo de empresarios experimentados lo dejaba inquieto. «¿Y si no creen en mí?», pensó, pero pronto recordó el apoyo inquebrantable de Sofía. «Ella cree en mí. Entonces yo también puedo creer». Al llegar a la sala de conferencias, Alejandro fue recibido por miradas curiosas y escépticas. Tomó su lugar al frente y al mirar al público sintió un frío en el estómago. «Son más experimentados. ¿Qué pensarán de mí?». Una voz interna lo animó. «Estás aquí para hacer la diferencia. Recuerda quién eres». Antes de comenzar, hizo una pausa y respiró hondo una vez más. Y entonces, con una sonrisa nerviosa, comenzó su presentación. «Buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Martínez y hoy estoy aquí para presentar una propuesta que no solo es innovadora, sino que también honra las raíces y la tradición de nuestra familia». Miró sus anotaciones, pero rápidamente se dio cuenta de que la conexión con el público era más importante. «Como muchos de ustedes, crecí escuchando historias sobre nuestro legado. Recuerdo a mi padre, quien siempre creyó que la tradición y la innovación pueden caminar juntas. Es esta creencia la que me trajo aquí hoy». Mientras hablaba, Alejandro sintió que las palabras fluían de forma más natural, como si su pasión finalmente estuviera transcurriendo. Compartió sus ideas sobre cómo integrar las nuevas tecnologías en sus procesos, destacando la importancia de adaptarse a los cambios del mercado. «Necesitamos ser ágiles e innovadores, pero sin olvidar de dónde venimos», enfatizó, gesticulando con las manos. El tiempo parecía volar mientras se expresaba, y la presentación visual creada por Sofía fue un divisor de aguas.
Las imágenes vibrantes y bien elaboradas que ella había proyectado comenzaron a captar la atención de los empresarios. Vio a algunos de ellos inclinarse hacia adelante, demostrando interés. «Esto es lo que necesito», pensó, animado. Alejandro estaba inmerso en su presentación, pero las miradas de algunos empresarios aún lo dejaban nervioso. Sabía que, a pesar del progreso, tenía que prepararse para los desafíos que vendrían. «Es hora de mostrarles que soy más que solo un heredero», murmuró para sí mismo mientras recordaba la fe que su hermana tenía en él. Alejandro estaba de pie frente a la sala de conferencias, su corazón latiendo acelerado, mientras miraba los rostros serios y escépticos de los empresarios que lo rodeaban. Con un leve temblor en las manos, ajustó el micrófono y dio un paso hacia adelante, buscando conectarse con su público. La sala tenía un aire de formalidad y expectativa, pero Alejandro estaba decidido a romper esa tensión con sus palabras e historias. «Buenos días a todos», comenzó él, la voz más firme de lo que esperaba. «Hoy quiero compartir no solo una propuesta de negocios, sino una parte de mí, de mis raíces. Cada uno de ustedes, al igual que yo, tiene una historia que ha moldeado quién es. La mía comienza con un reloj». Levantó el vintage que estaba atado a su muñeca, el mismo que su padre usaba en momentos importantes. «Este reloj perteneció a mi padre. Siempre decía que el tiempo es uno de nuestros activos más preciosos y que debemos usarlo sabiamente». Las miradas de los empresarios comenzaron a suavizarse un poco, pero aún había aquellos que parecían dudar de la credibilidad del joven. Alejandro respiró hondo y continuó. «Crecí escuchando sobre la importancia de la tradición y de la innovación. Hoy quiero hablar sobre cómo podemos unir estos dos mundos». Se movió un paso hacia el lado, acercándose a la pantalla de presentación que Sofía había creado. Las imágenes que ella proyectó eran vibrantes y llenas de vida, capturando la esencia de lo que él quería expresar. «Aquí está la propuesta», dijo él, gesticulando hacia las imágenes que mostraban los nuevos productos alineados con los valores de la empresa. «Combinando nuestra historia con las tendencias modernas, podemos crear algo realmente impactante». «Pero Alejandro», interrumpió un empresario de cabello canoso y expresión seria, «¿cómo puedes estar seguro de que esto funcionará? El mercado es volátil y los riesgos son altos. Lo que propones es audaz, pero ¿dónde está la viabilidad de esto?». La pregunta cortó el aire tenso de la sala y Alejandro sintió su estómago revuelto. Sabía que este era el momento decisivo. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, recordó las palabras alentadoras de su padre sobre la importancia de ser auténtico. «Entiendo tus preocupaciones, don Ricardo», respondió Alejandro, intentando mantener la calma. «No obstante, a lo largo de la investigación que he realizado, me he dado cuenta de que muchas marcas que han prosperado son aquellas que no tuvieron miedo de reinventarse. Lo que propongo no es solo una nueva línea de productos, sino una nueva narrativa para nuestra marca que se conecta con las nuevas generaciones». Entonces proyectó una nueva imagen mostrando un gráfico que ilustraba la creciente demanda de productos sostenibles y personalizables. Al enfocarnos en estas tendencias, no solo estaremos respetando nuestro legado, sino también posicionando a la empresa por delante de la competencia. Esto es más que una propuesta, es una oportunidad de liderazgo en el mercado. El ambiente en la sala comenzó a cambiar. Alejandro notó que algunos empresarios se estaban inclinando hacia adelante, prestando más atención. Sintió un leve impulso de confianza y decidió compartir una historia que mostraba su conexión personal con la propuesta. «Recuerdo una Navidad en que mi padre y yo montamos un proyecto de juguetes reciclados. Él me enseñó que cada pieza tiene un valor. No importa cuán pequeña sea. Así es como veo nuestra empresa.
Tenemos una base sólida y es hora de construir algo nuevo sobre eso. La audiencia estaba ahora más involucrada y Alejandro podía sentir la energía cambiando. Continuó: si estamos dispuestos a escuchar las voces de las nuevas generaciones y a adaptarnos, podemos no solo honrar el legado que recibimos, sino también dejar un nuevo legado para aquellos que vendrán después de nosotros. Vio que las miradas de respeto comenzaban a surgir entre los empresarios. Sofía, al fondo, observaba atentamente, su corazón lleno de orgullo por su hermano. Las palabras de Alejandro resonaban en la sala, y él sabía que estaba haciendo algo importante. La presentación visual creada por Sofía estaba funcionando. Las imágenes danzaban en la pantalla, ilustrando la visión que tenía para el futuro. Esta es nuestra oportunidad de moldear el futuro, concluyó Alejandro, pasando la mano por su cabello en un gesto nervioso, pero al mismo tiempo aliviado. Les pido que consideren no solo lo que está en juego ahora, sino lo que podemos conquistar juntos. Vamos a transformar la tradición en innovación y juntos escribir la próxima página de nuestra historia. El silencio que siguió estaba cargado de expectativa. Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y esperanza mientras aguardaba la reacción del público, un momento que podría cambiarlo todo. La sala de conferencias estaba repleta de un silencio tenso, donde solo el leve zumbido de los proyectores rompía la expectativa. Alejandro, de pie ante una pantalla grande, miraba fijamente a los rostros de los empresarios, tratando de descifrar sus expresiones mientras exponía su propuesta innovadora. Recordaba las palabras de su padre sobre autenticidad, buscando en ese pensamiento el coraje que tanto necesitaba. Pero la inseguridad lo acompañaba como una sombra. Entonces, ustedes pueden ver que la integración de la tradición con la tecnología no es solo una posibilidad, sino una necesidad para nuestro futuro, dijo Alejandro, tratando de transmitir confianza. Gesticulaba con las manos, enfatizando cada palabra, mientras la mirada de don Ricardo, uno de los empresarios más influyentes, lo atravesaba como una hoja. Ricardo, un hombre de cabello canoso y una mirada penetrante, cruzó los brazos e inclinó su cuerpo hacia adelante, demostrando un interés que rápidamente se transformó en escepticismo. Con todo el respeto, Alejandro, interrumpió don Ricardo, su voz grave resonando por la sala. ¿Realmente crees que tu propuesta es viable? En un mercado tan competitivo, tus ideas no solo necesitan ser innovadoras, sino también sostenibles. ¿Qué garantías puedes darnos de que esto funcionará? Las palabras de Ricardo resonaron en la mente de Alejandro, como un eco de sus propias inseguridades. Respiró hondo, sintiendo el peso de la expectativa sobre sus hombros. Yo creo que, al integrar nuevas tecnologías y un enfoque más centrado en el cliente, podemos no solo destacar, sino también crear un vínculo más fuerte con nuestros consumidores. Lo que propongo no es solo una innovación, sino una evolución de lo que ya hacemos, respondió Alejandro, con la voz dudosa, pero con un tono de determinación que comenzaba a emerger. La mirada de Ricardo se endureció. ¿Y si esto no funciona? ¿Estás dispuesto a arriesgar el legado de tu familia en un proyecto incierto? La tensión en la sala aumentó y los murmullos de los otros empresarios se hicieron más audibles. Alejandro sintió su corazón dispararse. Entiendo las preocupaciones, don Ricardo, pero he venido preparado. He realizado una investigación extensa sobre las tendencias del mercado y las necesidades de los consumidores. Puedo presentar datos que respaldan mi propuesta. Recordó la presentación visual que Sofía había creado, un recurso poderoso que podría ayudarlo a transmitir su mensaje de forma más clara. «Hablas como si eso fuera suficiente», replicó Ricardo, desafiador, «pero necesitas más que análisis. Necesitas experiencia, un historial que demuestre que tu visión es válida. ¿Tienes eso?».
Yo sé que soy nuevo y que no tengo la misma experiencia que ustedes, pero estoy comprometido. Estoy dispuesto a aprender y a adaptarme. ¿Qué más podría garantizar que el legado de mi familia no solo sobreviva, sino que prospere?, respondió Alejandro, su voz ahora cargada de emoción. Sintió la urgencia en sus palabras, como si estuviera luchando no solo por su propuesta, sino por su lugar en el mundo de los negocios. Don Ricardo, percibiendo el cambio en la postura del joven, se inclinó hacia atrás, evaluándolo. La sala estaba en un silencio casi palpable, y Alejandro sintió que cada segundo se alargaba. Tienes pasión, eso es innegable, pero la pasión no paga cuentas, Alejandro, dijo Ricardo, suavizando un poco su tono. La pasión debe ir acompañada de una estrategia sólida. Y eso es exactamente lo que estoy proponiendo, exclamó Alejandro, ahora más confiado. Una estrategia que une el legado de nuestra familia con las demandas contemporáneas. Acredito que, si trabajamos juntos, podemos crear algo que no solo honre el pasado, sino que también abra puertas para el futuro. La sala estaba tensa, pero Alejandro se mantuvo firme. Sabía que el desafío de Ricardo, aunque duro, era una oportunidad para mostrar su determinación y su conocimiento. Creo que la verdadera fuerza de una empresa reside en su capacidad de reinventarse, y estoy aquí para liderar ese cambio, con el apoyo de todos ustedes. Don Ricardo lo miró, sus ojos evaluando la sinceridad en las palabras del joven. Alejandro se detuvo, esperando, sintiendo que tal vez había logrado tocar algún punto sensible. En ese momento, recordó a Sofía y todo el esfuerzo que ella había puesto en la presentación, lo que también le dio un nuevo aliento. Si me permiten, puedo presentar los datos que respaldan mi propuesta y mostrar cómo esta transformación no solo es necesaria, sino también posible, concluyó Alejandro, su voz resonando con una nueva confianza. La sala, antes inmersa en escepticismo, comenzó a vibrar con una nueva energía. Alejandro miró a su alrededor y vio que algunos rostros comenzaban a suavizarse. Algunos empresarios empezaron a murmurar entre sí y, por un breve momento, sintió que el peso de la duda comenzaba a disiparse. Después de la intensa presentación, Alejandro y Sofía se alejaron de la sala de conferencias, aún sintiendo la adrenalina pulsar en sus venas. El ambiente a su alrededor, antes cargado de tensión, ahora parecía más ligero, pero la incertidumbre aún flotaba sobre ellos. Se dirigieron a un pequeño restaurante cercano, un lugar que siempre había sido un refugio para los hermanos durante los momentos difíciles. Sentados en una mesa cerca de la ventana, con la vista de la movida calle, Alejandro miró su plato de comida, pero no podía concentrarse en la comida. Su mente estaba ocupada con las miradas de los empresarios y las preguntas desafiantes que había enfrentado. Sofía, al percibir la inquietud de su hermano, decidió romper el hielo. «Oye, ¿te acordaste de respirar durante la presentación?», preguntó ella con una sonrisa juguetona, tratando de aliviar la tensión. «Parece que dejé la respiración de lado junto con los nervios», respondió Alejandro, forzando una risa. «Pero en serio, ¿viste la cara de don Ricardo? Parecía que me iba a devorar vivo». Sofía se inclinó hacia adelante animada. «Pero lo hiciste muy bien. Las historias que contaste fueron emocionantes. Conectaron todo de una manera que nunca imaginé». «¿De verdad crees? Solo espero que hayan entendido lo que trataba de transmitir», dijo él, pasando la mano por su cabello, un gesto habitual cuando estaba ansioso. «Claro que sí. ¿Y la presentación visual que hice?». Vi algunas expresiones de sorpresa e interés. «Las imágenes aportaron un nuevo nivel de conexión», respondió Sofía confiada. «Tienes razón», admitió Alejandro, mirando a los ojos de su hermana. «No lo habría logrado sin ti».
Tu creatividad hizo toda la diferencia. Sofía sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. Siempre hemos sido un buen equipo, ¿recuerdas? Desde los proyectos de la escuela hasta ahora, cuando estamos lidiando con la empresa de la familia. Nadie te conoce mejor que yo, y siempre creeré en ti, sin importar lo que pase. La conversación fluyó naturalmente, llena de recuerdos y risas. Recordaron momentos de la infancia, cuando, juntos, inventaban historias y juegos, creando mundos enteros donde eran héroes en busca de aventuras. La conexión entre los dos parecía fortalecerse a cada palabra. ¿Te acuerdas de aquella vez que decidimos montar un negocio de limonada?, preguntó Sofía riendo. Era un verdadero fiasco, pero nos divertimos tanto. ¿Y cómo? Fuimos el equipo de ventas más desastroso de la historia. Pero, al final, lo más importante era que estábamos juntos, reflexionó Alejandro, sus palabras cargadas de una nostalgia reconfortante. Exactamente. Y al igual que en esa época, estamos juntos ahora, enfrentando un desafío mucho mayor. No importa lo que ocurra en la reunión, estaré a tu lado, dijo Sofía con sinceridad. Alejandro miró a su hermana, sintiendo una ola de gratitud. No tienes idea de cuánto significa eso para mí. En momentos como este, es fácil sentirse solo, pero siempre me recuerdas que no lo estoy. Gracias, Sofía. La comida continuó, y discutieron no solo lo que había sucedido en la reunión, sino también los valores que siempre fueron la base de su educación. Hablaron sobre la importancia de la honestidad, del trabajo duro y del legado que su padre había dejado. Cada bocado se convertía en una oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente importaba. «Sabes, siempre he admirado la forma en que nuestro padre enfrentaba los desafíos. Nunca se rindió, incluso cuando las cosas se ponían difíciles», comentó Alejandro pensativo. «Y tú tienes ese mismo espíritu. Estaría tan orgulloso de ti hoy», respondió Sofía, mirando a su hermano con admiración. «Independientemente de lo que pase, tienes lo que se necesita para hacer la diferencia». Alejandro sonrió, sintiéndose más ligero. «Hagamos esto juntos, ¿de acuerdo? En los próximos pasos, quiero que estés a mi lado, como siempre lo has estado». «Claro, vamos a transformar esta idea en realidad. Juntos somos invencibles», dijo Sofía, levantando su vaso de jugo en un brindis improvisado. Y así, entre risas y sueños compartidos, los hermanos salieron del restaurante, listos para enfrentar el futuro, fortalecidos por su vínculo y por la determinación de honrar el legado familiar que tanto significaba para ellos. La atmósfera en la sala de conferencias estaba cargada de expectativa. Las miradas de los empresarios se volvían hacia Alejandro, quien, nervioso, ajustaba la corbata por tercera vez. Podía sentir la presión sobre sus hombros, como si todo el peso del legado de su familia estuviera concentrado en ese momento. A su alrededor, los murmullos disminuían mientras aguardaba el feedback final, su corazón latiendo descompasado. La mente de Alejandro vagaba entre recuerdos y esperanzas, cuestionándose si realmente había logrado transmitir la esencia de su propuesta. «¿Y si no creen en mí?», pensó, mordiendo el labio inferior. Respiró hondo, tratando de recordar las palabras de su padre, aquellas que siempre lo confortaban en momentos difíciles. «Cree en lo que haces, hijo mío. La autenticidad es lo que conquista el respeto». Señoras y señores, esta es una propuesta que no solo respeta nuestras raíces, sino que también abre puertas para el futuro, había dicho, pero ahora su mente estaba en un torbellino. Miró a su hermana, Sofía, que estaba sentada en la primera fila, sus ojos brillando de orgullo y esperanza. Una leve sonrisa animó a Alejandro a mantener la fe en lo que había presentado. «No te preocupes, hermano. Fuiste increíble», susurró Sofía, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Alejandro asintió,
pero la ansiedad todavía lo consumía. Finalmente, el presidente de la mesa, un hombre de cabello canoso y presencia imponente, comenzó a hablar. Agradecemos la presentación, Alejandro. Has traído una visión interesante e innovadora. Sin embargo, debemos considerar todos los aspectos involucrados. La tensión en la sala aumentó. Alejandro sabía que la próxima frase podría definir su futuro. Me gustaría escuchar más sobre la viabilidad financiera de tu propuesta, interrumpió don Ricardo, uno de los empresarios más influyentes y respetados del sector. Su mirada penetrante parecía examinar cada detalle de la presentación de Alejandro. ¿Realmente crees que esta idea puede implementarse sin comprometer nuestras inversiones actuales? Un frío en el estómago recorrió a Alejandro. Era el desafío que esperaba, pero no de la manera que quería. Recordó a Sofía el apoyo incondicional que ella le había ofrecido y respiró hondo. Sí, don Ricardo, creo que podemos hacerlo. Mi propuesta no se trata solo de innovación, sino también de sostenibilidad y crecimiento a largo plazo. Si miramos el mercado actual, nos daremos cuenta de que el cambio no solo es deseado, sino necesario. Los otros empresarios comenzaron a murmurar, algunos pareciendo intrigados, otros aún escépticos. Don Ricardo observó a Alejandro con una expresión neutra, pero sus ojos revelaban un desafío que exigía una respuesta a la altura. Alejandro continuó, ahora más confiado. A partir de las investigaciones que realizamos, identificamos una nueva tendencia de mercado que, si se aprovecha, puede ponernos por delante de la competencia. Estamos tratando con una generación que valora la autenticidad y la responsabilidad social. Si no nos adaptamos, corremos el riesgo de perder nuestra relevancia. Esta es una afirmación audaz, Alejandro. ¿Estás dispuesto a garantizarnos que tu visión se traduce en resultados tangibles?, insistió don Ricardo, arqueando una ceja. Sin duda, don Ricardo. Podemos comenzar con un proyecto piloto y, si los resultados son positivos, expandir desde ahí. Ya tenemos algunos socios interesados en colaborar y eso podría darnos la ventaja inicial que necesitamos, respondió Alejandro, sintiendo la adrenalina pulsar en sus venas. Los murmullos en la sala aumentaron. Alejandro se dio cuenta de que por primera vez algunos rostros mostraban señales de curiosidad. Se permitió una breve sonrisa interna. Si puedo demostrar que su confianza en mí es válida, eso no solo beneficiará a nuestra empresa, sino que también honrará la memoria de mi padre. Él siempre creyó que el futuro debe ser moldeado por aquellos que tienen el coraje de soñar. El coraje es una palabra fuerte, Alejandro, dijo una empresaria sentada al fondo. ¿Pero podemos confiar en la nueva generación para guiarnos? ¿Qué tienes que decir sobre eso? No estoy aquí solo como un joven heredero, estoy aquí como alguien que desea ver a nuestra empresa prosperar. El legado que mi padre dejó no es algo que pretenda destruir. Por el contrario, quiero mejorarlo. El futuro es un desafío que todos debemos enfrentar juntos, y estoy listo para eso, respondió Alejandro, sintiendo que la determinación aumentaba dentro de él. Mientras las palabras y las miradas se intercambiaban en la sala, Alejandro aguardaba ansiosamente la respuesta de los empresarios, su corazón palpitante de esperanza y miedo. Mientras los empresarios deliberaban en silencio, la tensión en la sala de conferencias era palpable. Alejandro, con el corazón acelerado, observaba los rostros a su alrededor, tratando de descifrar las expresiones que variaban entre la curiosidad y la desconfianza. Sentía el peso de la mirada crítica de don Ricardo, uno de los inversores más influyentes y respetados del sector, que permanecía en silencio, evaluando cada palabra que salía de su boca. La ansiedad casi lo paralizaba, pero al mismo tiempo la esperanza pulsaba en su pecho. Don Ricardo, con sus cejas arqueadas y la mano apoyada en el mentón, finalmente rompió el silencio que parecía arrastrarse.
Alejandro, comenzó, su voz firme y autoritaria, tu presentación fue intrigante. Sin embargo, la viabilidad de tu propuesta sigue siendo una cuestión. La tradición y la innovación pueden coexistir, pero necesitamos más que solo buenas intenciones. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Un frío en el estómago se apoderó de Alejandro. Respiró hondo, recordando el apoyo que había recibido de su hermana y las palabras de su padre sobre la importancia de ser auténtico. Señor Ricardo, respondió él, tratando de mantener la voz firme. Entiendo sus preocupaciones, pero la tradición no tiene que ser un obstáculo para la innovación. Lo que propongo es una fusión entre el legado de nuestra familia y las necesidades actuales del mercado. Necesitamos adaptarnos para sobrevivir y prosperar. Don Ricardo movió la cabeza lentamente, evaluando cada palabra de Alejandro. Adaptarse es una cosa, dijo él, pero ¿estás seguro de que tu visión es realmente lo que el mercado exige? ¿Cómo puedes garantizar que tu propuesta no sea solo un sueño, sino una realidad viable? La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro, que sentía el peso de la duda en el aire. Sabía que este era el momento decisivo, la prueba final que podría determinar su futuro y el legado de la familia. Señor Ricardo, insistió Alejandro, he pasado semanas analizando las tendencias del mercado y escuchando los comentarios de nuestros clientes. Lo que propongo no es solo una idea, son datos concretos y una estrategia bien fundamentada. Si me dan la oportunidad, puedo demostrarlo en un plan detallado que muestre no solo lo que queremos hacer, sino cómo vamos a hacerlo. La tensión en la sala parecía aumentar a medida que Alejandro hablaba. Vio a algunos empresarios intercambiar miradas significativas, y la duda en el rostro de don Ricardo comenzó a disiparse lentamente. Pero aún había un aire de escepticismo, y Alejandro sabía que necesitaba más que palabras para convencerlos. Fue entonces que, en un gesto inesperado, don Ricardo se levantó. No soy alguien que suele aplaudir ideas sin fundamento, declaró, su voz resonando en la sala. Pero, Alejandro, debo reconocer que tienes coraje. Coraje para presentarte ante nosotros, para defender tus ideas, y coraje para apoyarte en la tradición de tu familia. Esto no es algo que se ve todos los días. La sala quedó en silencio por un instante, hasta que, lentamente, levantó las palmas de sus manos y comenzó a aplaudir. Al principio fue solo un aplauso titubeante, pero pronto otros empresarios se unieron a él, aplaudiendo en apoyo. Alejandro quedó atónito. Sus ojos se agrandaron mientras la sala se llenaba de aplausos. El reconocimiento que tanto deseaba finalmente se concretaba ante él. Sofía, que observaba desde un rincón de la sala, no pudo contener las lágrimas. Sintió una ola de orgullo y emoción, consciente de que su hermano había conquistado algo significativo. El apoyo unánime de los empresarios era una señal clara de que Alejandro había logrado romper las barreras de escepticismo y dudas que lo rodeaban. La transformación en sus expresiones era notable. Los rostros que antes mostraban desconfianza ahora exhibían entusiasmo e interés genuino. «Gracias», logró decir Alejandro, su voz entrecortada por la emoción. «Esto significa mucho para mí. Solo quiero honrar el legado de mi familia y traer nuevas oportunidades para todos nosotros. Estoy listo para trabajar duro y hacer que esto suceda». El aplauso continuó, y Alejandro sintió un calor expandirse por su cuerpo. Finalmente se sintió aceptado, no solo como el joven heredero, sino como un verdadero miembro de la mesa, alguien que tenía algo valioso que ofrecer. La jornada apenas comenzaba, pero en ese momento sabía que había dado un paso significativo hacia el futuro que siempre soñó. Después de la reunión, la sala de conferencias aún resonaba con el sonido de los aplausos.
Alejandro, aún aturdido por el reconocimiento repentino, sentía la adrenalina pulsar en sus venas. Apenas podía creer que los empresarios, que antes lo miraban con escepticismo, ahora se acercaban, curiosos e interesados en su propuesta. El ambiente estaba cargado de una nueva energía y se dio cuenta de que, finalmente, el respeto que tanto anhelaba estaba al alcance de su mano. Mientras los empresarios comenzaban a dispersarse, algunos se dirigieron directamente a él. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con un traje bien ajustado, se acercó con una sonrisa amigable. Alejandro, tu presentación fue impresionante. La forma en que conectaste tu propuesta con el legado de tu familia fue muy poderosa, comentó, extendiendo la mano. Soy Gabriel, trabajo con inversiones en startups y creo que tu idea puede revolucionar el mercado. Alejandro estrechó la mano de Gabriel, una sonrisa dudosa formándose en su rostro. Gracias, Gabriel. Realmente creí en lo que estaba presentando, pero no esperaba una reacción tan positiva. Es exactamente lo que necesitamos en el sector. Nuevas perspectivas y coraje para innovar, dijo Gabriel, mirándolo a los ojos con sinceridad. Me gustaría discutir cómo podemos viabilizar tu propuesta. Tengo algunas ideas que podrían ayudar. Mientras tanto, Sofía, que estaba un poco más alejada, observaba con orgullo a su hermano. Apenas podía contener la emoción al ver la transformación de Alejandro ante las miradas admirativas. En un gesto de apoyo, se acercó y se presentó. Hola, soy Sofía, la hermana de Alejandro. Me alegra ver que su visión está siendo reconocida. Encantado de conocerte, Sofía. Debes estar tan orgullosa como él, dijo Gabriel guiñando un ojo a Alejandro. Realmente forman un gran equipo. Gracias. Su apoyo fue fundamental en mi presentación, respondió Alejandro, la gratitud evidente en su voz. Siempre trabajamos juntos, y ella trajo una nueva perspectiva que realmente necesitaba. Mientras conversaban, otros empresarios comenzaron a reunirse alrededor de Alejandro, atraídos por la conversación animada. Entre ellos estaba don Ricardo, quien, tras el aplauso inesperado, parecía más abierto a escuchar. Se acercó con una expresión que mezclaba respeto y curiosidad. Alejandro, tu presentación me hizo repensar algunas cosas. Tu propuesta tiene un potencial increíble y me gustaría saber más sobre cómo imaginas su implementación. Alejandro, sintiendo el peso de la responsabilidad, respiró hondo antes de responder. Gracias, don Ricardo. Creo que la clave está en unir la tradición que hemos construido a lo largo de los años con las nuevas tecnologías que están cambiando el mercado. Planeo integrar nuestros procesos actuales con soluciones digitales que mejoren la eficiencia y la experiencia del cliente. Don Ricardo asintió, claramente interesado. Eso es exactamente lo que necesitamos. Un equilibrio entre innovación y tradición. Estoy curioso por saber cómo planeas avanzar con esto. ¿Podemos discutirlo en una cena esta semana? Estoy seguro de que otros inversores también estarían interesados en participar en esta conversación. Alejandro sintió un frío en el estómago, pero al mismo tiempo una ola de confianza. Sí, sería un honor discutir esto con más detalle. Creo que, juntos, podemos crear algo realmente innovador. La conversación siguió fluyendo naturalmente y Alejandro comenzó a sentirse más cómodo, compartiendo sus ideas y escuchando sugerencias. Sofía, a su lado, no podía dejar de sentirse emocionada al ver a su hermano brillar. Alejandro, lo estás haciendo muy bien. Mira cuántas personas están interesadas en tu propuesta, susurró con una sonrisa orgullosa en su rostro. Todo es gracias a ti, Sophie. Sin tu presentación visual, tal vez no hubiera podido conectar con ellos de esta manera, respondió Alejandro, su mirada llena de gratitud. Mientras el grupo continuaba discutiendo e intercambiando ideas, Alejandro se dio cuenta de que finalmente
Se sentía parte del legado familiar. Él y Sofía, con sus habilidades complementarias, estaban listos para enfrentar el futuro juntos. La visión que antes parecía distante, ahora tomaba forma, y la oportunidad de dejar su huella en la empresa de la familia parecía más real que nunca. Con un brillo en los ojos, Alejandro miró a Sofía y dijo: «Vamos a hacer esto juntos. Apenas estamos comenzando». Y, con eso, ambos sabían que la jornada apenas comenzaba, llena de promesas y posibilidades. Alejandro respiró hondo, sintiendo la adrenalina pulsar en sus venas. La sala de conferencias aún resonaba con los ecos de los aplausos que acababa de recibir. Estaba a punto de salir cuando, al pasar por la mesa del lado opuesto, sus ojos se encontraron con un objeto que llamó su atención. Un documento antiguo, medio escondido bajo una pila de papeles. La curiosidad lo llevó a acercarse. Tomó el documento, limpió el polvo y comenzó a hojearlo. La caligrafía era elegante, inconfundiblemente la de su padre. El corazón de Alejandro se aceleró mientras leía. Era un proyecto detallado, repleto de ideas que parecían extrañamente familiares, pero que nunca habían sido mencionadas en casa. «¿Cómo no supe de esto?», pensó intrigado. «Hey, ¿qué encontraste ahí?». Sofía apareció detrás de él, sus ojos brillando con la misma curiosidad que iluminaba el rostro de Alejandro. «Mira esto», dijo, girando el papel para que ella pudiera ver. «Es un proyecto sobre la expansión de la empresa. Tenía ideas similares a las mías, pero nunca tuvo la oportunidad de realizarlas». «¡Guau!», exclamó Sofía, examinando el documento con cuidado. «Esto es increíble. ¿Sabías que estaba pensando en algo así?». «No, nunca supe», respondió Alejandro, la voz entrecortada por la emoción. «Siempre hablaba sobre la importancia de honrar nuestras raíces, pero nunca mencioné que tenía planes propios. Simplemente pensé que no creía en mí». Sofía franció a testa, percibiendo la carga emocional que esas palabras llevaban. «Alejandro, no puedes pensar así. Él siempre vio tu potencial. Solo quería protegerte, como cualquier padre haría». Alejandro miró el papel nuevamente y de repente una idea comenzó a formarse en su mente. «Sofía, esto significa que puedo llevarlo adelante. Si mi padre tenía esos planes, tal vez pueda rescatar esa visión y continuar lo que él comenzó». «Claro que puedes. Ya has ganado el respeto de ellos hoy», animó Sofía, pasando la mano por el brazo de su hermano. «Ahora es tu oportunidad de realmente mostrar de qué eres capaz». Decididos, los hermanos comenzaron a discutir cómo podrían presentar el proyecto a los empresarios nuevamente. Alejandro sentía una mezcla de nervios y emoción. «Si muestro que no solo estoy siguiendo los pasos de mi padre, sino que también estoy construyendo algo nuevo a partir de sus ideas, tal vez ellos vean que estoy listo para liderar». «Hagámoslo juntos», dijo Sofía con una sonrisa. «Tienes la visión y yo puedo ayudar a crear la presentación. Vamos a mostrarles que la nueva generación no solo puede, sino que debe innovar». Con la energía renovada, se sentaron en la mesa y comenzaron a trabajar. Alejandro revisó el documento y Sofía esbozó ideas visuales que conectaran el legado del padre con sus propias aspiraciones. Las horas pasaron rápidamente mientras la emoción llenaba el ambiente. Lo que antes era un peso, ahora se convertía en una oportunidad. Finalmente, Alejandro miró el reloj y se dio cuenta de que era casi la hora de encontrarse nuevamente con los empresarios. «Sofía, ¿estás lista? Este es el momento de mostrarles no solo nuestras ambiciones, sino la verdadera esencia de nuestra familia», dijo, la determinación evidente en su voz. «Estoy lista. Vamos a mostrarles que el legado puede ser reimaginado y que la tradición y la innovación pueden coexistir», respondió Sofía con un brillo en los ojos. Mientras los dos se dirigían de vuelta a la sala de conferencias,
Alejandro se sentía más confiado que nunca. Sabía que, independientemente del resultado, estaba a punto de honrar a su padre de una manera que nunca imaginó que fuera posible. No solo estaba siguiendo un legado, estaba a punto de reescribirlo, moldeando el futuro de la empresa con la visión que siempre tuvo, ahora solidificada por una nueva comprensión de su pasado. Al final, pensó Alejandro, no se trata solo de mí, sino de nosotros y de lo que podemos construir juntos. Y con eso, empujó la puerta de la sala, listo para lo que estaba por venir.